En general se suele entender que un emprendedor es quien promueve una empresa, quien monta una compañía. Pero para nosotros y para mí en concreto, el emprendedor es una persona que tiene arrojo y ganas de desarrollarse, de crecer en sí mismo en el proyecto en el que se embarque, ¿no? De hecho, en el diccionario de la lengua, la palabra emprendedor viene a decir esto, ¿no? Que es una persona que aborda proyectos que son difíciles o que tienen riesgo. Ese es el emprendedor. La preocupación en general es la financiación, es decir, de dónde se consiguen los recursos, quién me presta dinero para montar mi proyecto. Pero eso es especialmente en personas que ya son emprendedoras, es decir, que se han en funcionamiento y encuentran esa dificultad. Pero antes de montar la empresa hay una dificultad muchísimo más grande que encuentran directamente en un entorno más cercano, generalmente la familia o sus parejas, sus maridos y sus mujeres. Son estas personas que dicen siempre cuando van a montar una empresa, un emprendedor, ¿cómo es que estás tan loco de montar esto? ¿A dónde vas? ¿Pero cómo tú crees que vas a poder hacer esto? Es decir, ese freno, digamos, cultural y familiar es muy grande y muchos emprendedores tienen que lo hagan es una cosa distinta en realidad, ¿no? Siendo honestos. Todavía es difícil que consiga alguien una financiación para un proyecto empresarial sin ofrecer garantías, aunque ya es posible. Antes era directamente imposible. Que está habiendo un posicionamiento, una batalla entre muchas entidades financieras por capitanear esta transformación y que en muy poco tiempo que va a tener un fruto realmente magnífico. De momento está empezando a tenerlo. El otro día me comentaba una persona que deberían llamarse de otro modo, no sociedades de capital riesgo, sino sociedades de capital miedo, porque invierten solo en proyectos que ya están muy consolidados con el interés muy legítimo, no vayamos a equivocarnos tampoco, de conseguir una plusvalía económica y ya está. Y esto está dentro del juego perfectamente, ¿no? Lo que entiendo es que se debe desarrollar mucho más todo lo que se refiere a capital semilla, lo que se denomina capital semilla en Estados Unidos, especialmente en los países anglosajones, que es aportar capital a empresas que están o en la fase justa de lanzamiento o incluso previa al lanzamiento, es decir, aportar dinero a proyectos. Esto es algo que todavía no se hace mucho y que, desde luego, no sé si a través de la sociedad de capital riesgo o a través de otras entidades como los Business Angels, por ejemplo, se puede desarrollar más en el futuro. Bienes importantes generalmente generan muchísima ansiedad en quien ya está asentado y establecido y genera oportunidad para quien viene. Es decir, la concentración empresarial, la globalización, que tiene desde luego una serie de inconvenientes muy grandes, es también una enorme oportunidad para los emprendedores. Ahora, una pyme puede ser multinacional con 5 trabajadores, vender en toda Europa, en todo el mundo, desde Valencia o desde Alicante, desde Castellón, desde Murcia, desde donde queramos, desde Mérida. Y eso antes era prácticamente... Todas las transformaciones acaban siendo una oportunidad para quien sabe capitanearlas o ofrecer servicios ligados a los cambios, ¿no? Lo cierto es que cada vez se crean más empresas en España. El año pasado, 2006, se crearon 150.000 compañías nuevas, que la inmensa mayoría de ellas, el 85, el 90%, son empresas muy pequeñas, prácticamente microempresas en muchos de los casos, y que por otro lado estas empresas son cada vez más competitivas porque saben que hay que desarrollarse en un mercado muy difícil. Entonces acuden enseguida a empresas que les puedan dar asesoramiento. Eso, por ejemplo, es una oportunidad enorme para empresas de servicios, para las pymes nuevas. Es decir, un emprendedor que ayude a otros realmente tiene muchas posibilidades en las tecnologías de la información, pero en otras áreas de la gestión también, pues en los recursos humanos, en la propia, en temas de marketing, por ejemplo, comunicación, hay muchísimas oportunidades. Muchos movimientos en la administración, en el gobierno central, para que muchos de los autónomos que están inscritos como tales pasaran a ser empresa, es decir, se constituyese como sociedad limitada. De hecho, se creó una figura que no ha tenido éxito, que es la sociedad limitada a la empresa, que lo que buscaba era eso, que los autónomos se convirtieran en empresas. Este nuevo marco legal, entiendo, para el autónomo, que da cierta flexibilidad, que puede ayudar, pero aunque en cualquier caso, sí, yo creo que es preciso dar un mensaje claro. Muchas personas todavía plantean como una dificultad grande las trabas administrativas, y las trabas administrativas existen, pero nunca pueden ser un freno para la actividad empresarial, solo pueden ser una cierta molestia. Entonces, lógicamente, si tenemos una media de constitución de empresa de 60 días, será más aburrido y más molesto que una media de 2 días, obviamente, pero al final quien quiere ser emprendedor supera claramente esas dificultades administrativas.
de negocio importantes. Ya he apuntado una, la de la consultoría para empresas, realmente es una oportunidad. Ahora se está hablando mucho de la web 2.0, es decir, de todo lo que tiene que ver con Internet y con la interrelación, es decir, un Internet más humano, que se parece un poco contrasentido eso, realmente es más cierto, ¿no? Entonces, los negocios que vayan enfocados a ese área realmente tienen más futuro. El turismo, el medio ambiente. El medio ambiente se ha hablado desde hace mucho tiempo de que es una oportunidad de negocio y hoy empieza a serlo de verdad. Es decir, la generación de energías renovables es una oportunidad de negocio cierta, ¿no? Luego, la industria auxiliar del turismo, por ejemplo, es algo que todavía está en franco crecimiento hoy por hoy, cuando en realidad, cuando uno piensa en turismo dice, vaya, estamos en el sol y playa o en los campos de golf y no puedo entrar yo siendo emprendedor. Es mentira. Realmente hay muchas empresas que están trabajando ahí y tú puedes trabajar para las empresas. El cliente empresa es ser proveedor de una empresa como actividad empresarial es algo que los emprendedores paradójicamente no se plantean y es una de las que más oportunidades tienen, ¿no? Luego hay un montón de opciones más, pues, trabajos que tengan que ver con atención de servicios, tanto a personas como, vuelvo a insistir, a empresas, ¿no? Cada vez hay más dinero para ocio y al mismo tiempo menos tiempo. Entonces, realmente cualquier servicio que sirva para que un cliente final tenga la sensación de que ha ahorrado tiempo es una ventaja radical. Y luego hay negocios tradicionales, siempre hablamos de oportunidades de negocio en general innovadoras y hay que aplaudirlas, y hay que buscarlas, y hay que incentivarlas, pero también hay muchos negocios tradicionales que todavía pueden ser muy rentables, siempre depende del ámbito al que nos dirijamos, ¿no? Una panadería en un barrio de nueva construcción es negocio, lo ha sido siempre, lo va a seguir siendo, si eres el primero y sabes hacerlo con calidad. Básicamente lo que yo recomendaría a los emprendedores que se quieran lanzar es que tengan en cuenta que el verdadero punto competitivo que les hace pasar ese cuarto año, ser una empresa consolidada, es hacer las cosas diferentes, efectivamente, pero sobre todo hacerlas bien.